Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero cuando se trata de amor y de celebridades, una simple foto puede desatar un huracán. Y eso fue exactamente lo que pasó con la última publicación de Sara Bluma, la DJ más comentada del momento, y su novio, el guapísimo actor turco Can Yaman. Sí, chicos. Ese mismo Can Yaman que nos roba el aliento cada vez que aparece en pantalla. Todo comenzó cuando Sara decidió compartir en su cuenta de Instagram una sesión de fotos impresionante hecha por el reconocido fotógrafo italiano Roberto Autori. Las imágenes, llenas de luz, textura y una sensualidad elegante, mostraban a una Sara segura, magnética y absolutamente radiante. En sus historias, agregó pequeñas frases como vibras nuevas y arte y pasión, pero lo que realmente encendió las redes no fueron las fotos, sino el comentario que vino después. Porque, apenas unos minutos después de su publicación, el mismísimo Can Yaman escribió bajo la foto: "Me encanta". 2 palabras. 2 simples palabras que, sin embargo, provocaron una explosión de comentarios. Los fans enloquecieron. ¡Qué pareja tan hermosa! Esto sí es amor verdadero. Por fin Can se muestra más romántico. Miles de likes se acumularon en segundos, y los medios italianos, turcos y españoles comenzaron a hacerse eco de este intercambio tan aparentemente simple, pero tan cargado de significado. Y si alguien pensó que Sara iba a dejar pasar ese gesto sin responder, se equivocó. Porque ella, con su estilo directo y encantador, le respondió con un "mi amor", seguido de un corazón rojo que derritió a todos sus seguidores. Ese pequeño detalle bastó para confirmar lo que muchos ya sospechaban: su relación no solo va viento en popa, sino que también está en su momento más dulce. Las redes se llenaron de teorías. Algunos fans aseguraron haber visto a la pareja paseando por las calles de Roma el fin de semana anterior, mientras que otros decían que Sara estaba preparando un set especial de DJ dedicado a Can. En Twitter, los hashtags #Can Yaman y #Sara Bluma se convirtieron en tendencia. Muchos comenzaron a compartir capturas de pantalla del intercambio, y hubo quienes editaron vídeos románticos con música de fondo, mezclando escenas de las series de Can con imágenes de las fiestas donde Sara pinchaba música. Lo interesante es cómo esta pareja ha sabido equilibrar la discreción con la exposición. Can Yaman, que siempre ha sido celoso de su vida privada, parece cada vez más abierto a compartir pequeños fragmentos de su relación. Y Sara, por su parte, no oculta su orgullo ni su admiración por él. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si Can era su musa, ella simplemente sonrió y dijo: "Digamos que me inspira mucho". Desde entonces, el interés mediático por ambos no ha hecho más que crecer. Las revistas del corazón los persiguen, los paparazzi los buscan en aeropuertos y hoteles, y sus nombres se mencionan en cada programa de entretenimiento. Pero, curiosamente, lejos de huir de la atención, Sara y Can han encontrado la manera de convertirla en parte de su historia. Cada aparición pública parece cuidadosamente pensada, como si ambos comprendieran el poder de la imagen y del silencio en la era digital. Hace unos días, por ejemplo, se filtraron unas fotos tomadas en la costa amalfitana. En ellas, Sara lucía un vestido blanco vaporoso y un sombrero de ala ancha, mientras Can, relajado pero elegante, llevaba una camisa abierta y una sonrisa que lo decía todo. No había poses forzadas ni gestos teatrales, solo miradas cómplices y una energía que traspasaba la lente. Los fans no tardaron en bautizar esas imágenes como la boda que aún no fue, aunque fuentes cercanas a la pareja aseguran que, por ahora, no hay planes de matrimonio, al menos, no inmediatos. Sin embargo, hay rumores de que ambos podrían estar trabajando juntos en un proyecto artístico. Algunos medios italianos hablan de un corto musical dirigido por un amigo en común, en el que Sara aportaría la banda sonora y Can actuaría como protagonista. La idea, según se comenta, sería combinar el mundo visual del cine con el universo sonoro de la música electrónica, algo que encajaría perfectamente con el estilo innovador de la DJ.
Si se confirma, sería la primera colaboración oficial de la pareja, y sin duda una de las más esperadas del año. Mientras tanto, los seguidores analizan cada detalle, cada publicación, cada like cruzado. Algunos creen que las últimas canciones de Sara, especialmente Eclipse y In Your Eyes, están inspiradas en su relación con Can. Las letras hablan de amor, de deseo, de esa sensación de encontrar un refugio en medio del caos. Y curiosamente, Can ha compartido ambas canciones en sus historias, acompañadas de frases como Noche perfecta o Mi favorita. Coincidencia o no, el público ya ha tejido su propia narrativa romántica alrededor de ellos. Pero más allá de la fama y el glamour, lo que fascina a muchos es la autenticidad con la que parecen vivir su historia. No hay excesos ni escándalos, solo gestos sencillos que transmiten complicidad. Sara no necesita publicar fotos provocativas ni declaraciones grandilocuentes. Su manera de mirar a Can en los eventos lo dice todo. Y él, acostumbrado a la atención constante, parece encontrar en ella un equilibrio que lo mantiene con los pies en la tierra. En un reciente concierto de Sara en Milán, se vivió uno de los momentos más comentados del año. Entre luces rojas y una mezcla vibrante, la DJ detuvo la música por unos segundos y dijo al micrófono: «Hay personas que llegan a tu vida y cambian tu frecuencia». El público estalló en aplausos, sabiendo perfectamente a quién se refería. Can, que estaba entre los asistentes, se levantó y le aplaudió de pie, con una sonrisa tímida pero llena de orgullo. Las cámaras capturaron ese instante, y el clip se volvió viral en cuestión de horas. Desde entonces, cada aparición de la pareja parece escrita por el destino. Viajes a Estambul, escapadas a Ibiza, cenas discretas en París. En todas partes, la misma química. Los fans, incluso, han creado cuentas dedicadas exclusivamente a seguir su relación, recopilando fotos, entrevistas y detalles que de otro modo pasarían desapercibidos. Y aunque hay quienes los acusan de aprovechar el romance para ganar relevancia mediática, la mayoría coincide en que lo suyo tiene algo genuino, algo que trasciende la pantalla. Sara Bluma, que hace apenas 3 años pinchaba en pequeños clubes de Berlín, se ha convertido en un icono global. Su estilo, mezcla de música techno con melodías latinas y toques orientales, la ha llevado a festivales en todo el mundo. Can, por su parte, continúa consolidándose como uno de los actores más carismáticos del panorama europeo, con varios proyectos en Italia y Turquía. Juntos, representan una fusión cultural que encanta al público: belleza mediterránea, talento internacional y una historia de amor moderna, contada al ritmo de las redes. Y quizás eso es lo más interesante de todo: cómo el amor, en tiempos digitales, puede ser arte, espectáculo y verdad al mismo tiempo. Sara y Can no solo comparten una relación, comparten una narrativa que inspira a miles de personas a creer en la conexión auténtica, incluso en medio del ruido constante de Internet. Puede que no se casen mañana, puede que algún día tomen caminos distintos, pero por ahora, están escribiendo uno de los capítulos más comentados y románticos del momento. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que Mi amor es solo una muestra pública de cariño o el anuncio sutil de algo más grande que está por venir? Lo cierto es que en el universo de las celebridades, nada es casual. Cada gesto, cada publicación, cada palabra cuenta una historia. Y la de Can Yaman y Sara Bluma, sin duda, recién comienza a escribirse. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.